el libro de Apocalipsis 2, del 4 al 5, donde nos habla sobre que el amor es primero. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer esta hermosa escritura. Por tanto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, que si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. La iglesia de Cristo en Éfeso era muy buena en obras, doctrina, paciencia, santidad. Todo iba bien hasta que Dios dijo, pero si Dios dice pero, es mejor prestar mucha atención. Cuando el Señor dijo pero, has dejado tu primer amor, no fue una pérdida por accidente, sino una decisión intencional y voluntaria de la iglesia de Éfeso. La construcción gramatical griega de este versículo dice literalmente, pero estoy teniendo contra ti que el amor de ti, el primero, dejaste ir. No solo había perdido el entusiasmo inicial, la iglesia, de servir, el gozo de ver a una persona salvada, sino que el Señor ya no era lo que más amaba los miembros de la iglesia de Éfeso. Ya no era Dios el centro de sus vidas. Y Dios, como no lo podemos engañar, Él sabía lo que estaba pasando en el corazón de la iglesia de Éfeso, porque las buenas obras que se veían, literalmente lo que se podía observar, todo estaba en orden y estaba bien. La obra, el servicio, la firmeza en la doctrina y tantas otras cosas pasaron a ser lo más importante, y amar a Jesús por sobre todas las cosas fue desplazado del primer lugar. Y Dios notó esa gran diferencia. Las justificaciones podrían haber sido bíblicas. Amamos la verdad, sabemos distinguir muy bien a los falsos profetas, nos esforzamos al máximo en el servicio, ayudamos a los necesitados, recibimos con amor a los que son salvos. Todo eso es muy loable, pero si esos amores están antes que el amor a Jesús, algo está mal. Algo no está funcionando bien dentro de ese amor que surgió, un amor puro y sincero para Dios. Si nuestro amor por el Señor no es constante, llegará el momento en que nos dedicaremos a hacer cosas, pero sin la motivación correcta. Ocuparemos el tiempo en actividades, pero nos alejaremos de la presencia de Dios. Y si no nos alejamos de la comunión íntima con el Señor, el amor finalmente se enfriará. Entonces, uno de los peligros que los servidores de Dios corremos es que con el paso de los años nuestro amor por el Señor decrezca y terminaremos haciendo las cosas por costumbre. Y es un mensaje a la iglesia en Éfeso. Aquí el Señor elogia el arduo trabajo que hacían. Sin embargo, tenían un reproche. Él tenía un reproche para ellos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como ellos, nosotros también podemos caer en este terrible error, y después de muchos años de servicio podemos llegar a hacer las cosas por pura costumbre, y se puede notar en muchos a la hora de llegar a la iglesia. Notamos cómo llegan tarde, notamos cómo llegan fríos, cómo llegan y no quieren ni cantar, se paran o se sientan de una manera tan mecánica. Nos damos cuenta incluso nosotros que no conocemos el corazón de las personas, pero puede reflejarse en su forma de cómo llegan, de cómo en la actitud con la que llegan a la iglesia, y eso se ha vuelto una costumbre nada más. Y sin darnos cuenta, perder el amor por Jesús y la pasión por su obra. Sin embargo, aquí se nos dice lo que debemos hacer si esto ocurre. Recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Algo muy importante a recordar de nuestro origen. El Señor nos manda a recordar primeramente de dónde nos ha sacado y de que todo lo que tenemos es por misericordia. Sin embargo, también
ayuda a recordar el fervor y pasión de aquellos cristianos que estuvieron antes de nosotros y recordar su glorioso origen. Recordamos aquella iglesia que nació allá en Hechos 2, con aproximadamente 120 discípulos, los cuales se encontraban orando en el aposento alto, y de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés y todos comenzaron a hablar lenguas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así de glorioso fue el inicio de la iglesia de Cristo. Y si alguno de nosotros está como la iglesia de Éfeso, perdiendo el primer amor por afanarse en otras cosas y está descuidando su relación con Dios, y que ya no hay ese fuego, ese espíritu que hubo en algún momento, nos hace que vayamos otra vez a Hechos 2 y veamos cómo la venida del Espíritu Santo hizo que aquellos primeros cristianos se llenaran del gozo y de la presencia del Señor. Nos manda entonces a recordar aquello, cuando vino como estruendo, como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Si nosotros podemos darnos cuenta en nuestras iglesias qué tan tibio se siente aquello, cómo se siente aquella falta de gozo en las personas. Es más, cada vez más es menos las personas que llegan a la iglesia. Y esta iglesia creció rápidamente, al punto que Pedro en su primera predicación obtuvo como 3,000 conversiones. Eso se puede leer en Hechos. Y en su segundo discurso se convirtieron alrededor de 5,000 hombres. A partir de aquí la iglesia comienza a crecer poderosamente en Jerusalén, enseñando en la casa y el templo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús, aumentando así el número de discípulos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todo esto puede usted ir a leerlo en el libro de Hechos. Esa es la historia que relata toda la iglesia primitiva. Ahora, a través de esta advertencia que Dios le hace a la iglesia de Éfeso, nos manda también a nosotros, a la iglesia actual, a ir allá a recordar aquello. Leamos una vez más Hechos y veamos cómo aquella iglesia comenzó muy ferviente. Quizás así mismo comenzamos nosotros, fervientes, con gozo. Pero posteriormente la iglesia se expande a Samaria por la predicación de Felipe, y luego con la conversión de Pablo se inician sus viajes misioneros alrededor del mundo, alcanzando a los gentiles para Cristo. Junto con todo este gran avivamiento vinieron las persecuciones de parte de los líderes de los judíos. Sin embargo, esto no impidió que la obra de Dios creciera. Esta época, conocida como la Iglesia Apostólica, es donde se escriben los evangelios y cartas que hoy tenemos en nuestra Biblia, y se establecen principalmente por Pablo los fundamentos y organización de la iglesia. Tiempo después, las persecuciones que el diablo levantaría contra la iglesia estarían a mano de los emperadores romanos. Fue con Nerón que la iglesia sufre una gran persecución que acaba con la vida de los apóstoles del Señor, a excepción de Juan, el cual es hecho prisionero en la isla de Patmos, de donde se escribe el libro de Apocalipsis. Entonces, a la muerte de los apóstoles, la iglesia es dirigida por los padres de la iglesia primitiva y crece en medio de 10 terribles persecuciones a manos de 10 despiadados emperadores romanos. Si nosotros vamos a leer y a darnos cuenta de cómo era la iglesia primitiva, cómo ha sido nuestra vida cristiana y por qué ahora nos hemos alejado, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué hemos cambiado esa relación con Dios? ¿A cuenta de qué o a causa de qué? Entonces, por eso el Señor aquí en Apocalipsis le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. La actual situación de la iglesia
y nuestra responsabilidad. Arrepiéntete. Considerando todo esto, debemos llenarnos de orgullo al conocer el origen de nuestra fe gloriosa, donde comenzó nuestra iglesia primitiva con ese gran poder, donde hacían milagros, hacían cosas excepcionales, pero también nos arroja un gran desafío para comprometernos en santidad y proclamar el mensaje del Evangelio. Lamentablemente vivimos días donde la iglesia ha entrado en una decadencia espiritual, donde sus pastores ya no hablan del pecado, es más, ya no, a veces ni asisten a los cultos, ya no hablan del infierno, del pecado, del rapto, de la santidad, sino que predican de la prosperidad, de ser exitoso, y motivan mucho acerca de esto. Sus mensajes están fundamentados en la psicología y metafísica. Muchas iglesias ya no se interesan en ganar almas, en guardarse sin mancha en este mundo. Ya no se habla de eso. Ya no se sale esas comitivas a predicar. Por tanto, debemos levantarnos en medio de este tiempo de apostasía y proclamar aún más el mensaje del Evangelio y el pronto regreso de Jesús, haciendo las primeras obras y manteniéndonos firmes en la fe. Por eso dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué obras? Hay que salir a evangelizar, hay que hablar a la gente del Evangelio, hay que predicar las verdades eternas. Ya no podemos predicar de prosperidad porque la gente ya es próspera. La mayoría de los miembros de la iglesia tienen plata, tienen dinero. ¿Para qué más hablar de prosperidad si Dios ya les bendijo? Hay que predicar de lo que verdaderamente es necesario en nuestros tiempos. Hablarles del infierno, porque sí existe. Hablarles de un arrepentimiento verdadero y genuino que necesita la iglesia. Porque si no hay un verdadero arrepentimiento, por eso la iglesia ha perdido su primer amor. Porque ya no nos arrepentimos. Vivimos el día como si Dios está obligado a perdonarnos todo lo que hacemos sin que nosotros busquemos ese perdón. Así que arrepintámonos y busquemos hacer esas primeras obras. Porque si nuestro amor por el Señor no es constante, llegará el momento en que nos dedicaremos a hacer cosas, pero sin la motivación correcta. Ocuparemos el tiempo en actividades, pero nos alejaremos de la presencia de Dios y nos alejaremos de la comunión íntima con el Señor. El amor finalmente se va a enfriar. Es más, ya se ha enfriado para muchos. En 1 Corintios 13, 1, 3 se lee: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El predicador debe entender estas palabras, y el que lee también las escrituras. Un predicador muy antiguo, llamado Charles Spurgeon, dijo una vez en una de sus enseñanzas: una iglesia no tiene razón de ser cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor por Jesús, lo pierdes todo prácticamente, porque nada puede llenar. Como decíamos ayer, no hay nada que pueda llenar el vacío del corazón. Entonces, una iglesia no tiene razón de ser cuando el amor ya no hay, ya no existe un amor verdadero por Dios. Entonces, acerquémonos al Señor. Pongamos leña cada día a esta relación que tenemos con Dios, para que esa llama nunca se apague, para que recordamos aquellos tiempos en donde el Espíritu de Dios estaba en nosotros y sentíamos su presencia. Pasemos tiempo en la presencia, recordemos todo lo que hizo Él por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros. Por eso aún escuchamos palabra de Dios, porque todavía Dios está esperando que todos se arrepientan y que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Digámosle cuánto amamos a Dios, que nuestra relación de amor con el Señor sea tan evidente que otros puedan decir: sí que está enamorado de Jesús,
sí que ama al Señor, que los demás puedan notar que nuestro amor por Dios es verdadero, que se note también que amamos a Dios y que no hagamos las cosas de manera mecánica ni por costumbre. Por tanto, demos hoy el primer paso, levantemos para continuar con esta gloriosa tarea, guardándonos sin mancha de este mundo y proclamando el mensaje del Evangelio, que es una tarea, es parte de una tarea bien importante, es proclamar el Evangelio, predicar el Evangelio. Pero si hemos caído en este error de la apostasía, del enfriamiento, de la falta de amor por Dios, ya no hay pasión a la hora de dirigirnos a la casa del Señor, ya vamos, parece que arrastran, nos llevan al culto. O si nuestra pasión y amor original han menguado, el Señor nos dice en esta mañana: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ya que de lo contrario nuestra finalidad puede arrastrarnos a nuestra ruina espiritual. Pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, nos quitará ese candelero que nos mantiene todavía unido a Él. Entonces, hermanos, es un recordatorio que veamos de dónde hemos caído. Si nos estamos enfocando demasiado solo en nuestro trabajo y olvidamos las buenas obras, ya no salimos a visitar, ya no salimos a buscar almas, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Solo ganando para esta vida terrenal? Recordemos que la Biblia dice que hay que hacer tesoros en el cielo, y parte de esos tesoros es una búsqueda espiritual con Dios, es una relación muy cercana con Dios, es ganar almas también, hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque allá es Dios quien cuida de nosotros. Entonces, amada iglesia, recordemos, arrepintámonos y hagamos las primeras obras, porque si no, Dios vendrá pronto a nosotros y nos quitará nuestro candelero de nuestro lugar, si no nos hubiéremos arrepentido. Así que muchas gracias por su sintonía.